El fin de este video es explicar de manera detallada y resumida acerca del centro de gravedad y momentos de inercia. Nosotros, en el campo de la ingeniería, tenemos bastantes campos de acción donde se integra ese tipo de ejercicios, y saber el centro de gravedad es imprescindible para poder desarrollar y ejemplificar muchos problemas de la ingeniería actual. Esto tiene bastante campo dentro del análisis estructural, dentro de la mecánica de fluidos y la mecánica vectorial, ¿no?, que se emplea en bastantes ejemplos que vemos en la vida cotidiana. Uno de esos vendrían a ser acerca de la mecánica de fluidos que vemos en las presas, ¿no?, donde se actúa la mayor fuerza de gravedad. Se puede conocer la fuerza de empuje bajo los fluidos, ¿no? Me estoy yendo del tema, pero bueno, vamos a explicar de una vez por todas el centro de gravedad. Nosotros tenemos en la actualidad bastantes figuras. Tenemos figuras cuadradas, figuras triangulares y figuras circulares, ¿no?, donde el centro de gravedad está determinado por diferentes parámetros, ¿no? Dentro de un cuadrado sabemos que el centro de gravedad está a las distancias mitades, donde se encuentran, ¿no?, la mitad de un cuadrado respecto al eje X es la mitad, que vendría a ser A medios. La mitad de su lado vertical, B, pero su centro de gravedad quedaría en la mitad, quedaría entonces B medios. Eso es en un cuadrado. En un triángulo cambian las reglas. En un triángulo tenemos que la distancia del centro de gravedad va desde el origen de coordenadas del ángulo recto a la tercera parte del lado total. Es A tercios con B tercios. También en un círculo tenemos que el centro de gravedad respecto a un eje de coordenadas que están a las dos tangentes de su lado es el radio. Y para hallar el centro de gravedad tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La fórmula va a ser muy sencilla, que es conocida como la sumatoria del área donde se quiere intervenir por el centroide de gravedad que se conoce, ¿no? Acá tenemos una figura compuesta por tres figuras rectangulares, donde para hallar este centro de gravedad vamos a tener que aplicar el área. También conocer el centro, que el centro se conoce de manera sencilla trazando la diagonal en este tipo de casos, ¿no? Entonces decimos que el centro de gravedad para los dos ejes vendría a ser lo mismo. De igual forma, para poder calcular el momento inercia en esta figura se aplica el teorema de Steiner, que estos son para figuras prácticamente compuestas, ¿no?, como pueden ser vigas, pueden ser perfiles de vigas, mejor dicho, y otras más, ¿no? Y esta vendría a ser su fórmula, ¿no?, que el momento inercia respecto al eje X es la figura, o sea, esta figura, lo vemos acá, ¿no?, que vendría a ser un rectángulo en este caso, ¿no?, un rectángulo. Entonces decimos que la figura, el momento inercia respecto al teorema de Steiner es la figura más el área, todo este área, multiplicado por la distancia, porque acá nosotros tenemos un centro de gravedad, multiplicado por la distancia de este punto hasta su centro de gravedad. Es en sí, la fórmula es el centro, la distancia del centro de gravedad. Le voy a acercar el lápiz. Ya, tenemos que este de ahí es la distancia del centro de gravedad general de la figura a la distancia del centro de gravedad común donde está nuestra figura. Vamos a resolver este problema de una vez para sacarnos las dudas. También vamos a desarrollar este tipo de cuadrantal para poder hacernos más fácil los cálculos, ya que vamos a seccionar nuestra figura en tres, ¿no?, porque esta viga en forma I es una composición de tres rectángulos y cada rectángulo tiene sus dimensiones respectivas, ¿no? Vamos a empezar con la figura 1, con la figura 2 y con la figura 3. Empezando con esto vamos a desarrollar el centro de gravedad respecto a un eje de coordenadas. Este es un eje de coordenadas inicial, a un punto de referencia, donde no necesariamente tiene que ir al ras de acá, sino que puede estar tomada de manera estratégica para que nos facilite los cálculos que vamos a calcular en el siguiente ejemplo. De alguna otra forma, el centro de gravedad que tenemos en esta primera figura, lo voy a circularizar para que se note, va a ser la mitad de 15, que vendría a ser esa distancia de acá hasta acá, es la mitad de 15, que es 7.5. 7.5, pero nosotros sabemos que la distancia desde acá hasta acá no es 7.5, mejor dicho, la distancia de acá hasta acá no es 7.5. Si esto es 15 y esto es 25, entonces la diferencia vendría a ser 10, pero acá hay una distancia pequeña, no es 10, entonces la entre 2 es igual a 5. Esta distancia que tenemos en I por definición va a ser 5, más 7.5, o sea, esta distancia de 5 más 7.5 va a ser igual a 12.5. Lo mismo va a aplicar para esto, ¿no? También tenemos que este valorcito es 5 centímetros. 5 centímetros. Pero no todo está dentro de 5 centímetros. O sea, este centro de gravedad de inercia va a ser igual que el de acá. Que el de acá, que el de acá y que el de acá. Respecto al eje X, ¿no? Respecto al eje X. Entonces, todos, como están pasando por el centro de gravedad, toda la distancia es igual a 2.5. O sea, que el centro de gravedad de todas las figuras 1, 2 y 3, todos valen 12.5. 12.5. Las unidades lo vamos a intentar obviar para no complicarnos
el tema de la escritura, ¿no? Pero siempre se considera con respecto a las unidades. Ahora, tenemos el otro tema, que es el centro de gravedad en el eje Y. Eso sí va a tener que cambiar definitivamente. ¿Por qué va a cambiar definitivamente? Porque son diferentes los centros de gravedad respecto al eje Y, ¿no? Nosotros sabemos que esta distancia es 2.5, ¿no? Porque hemos quedado que es la mitad de la altura, y la altura es 5 centímetros, entonces sería 2.5. Ahora, también tenemos el otro caso, ¿no? Para la figura 2. Para la figura 2 la distancia no va a ser 2.5, va a ser 5 más la mitad de 30, que es 15, entonces sería 20. Ahora, también tenemos la distancia de la figura 3, el centroide de gravedad. Entonces es 2.5. 35 más 2.5 es 37.5, ¿no? A ver, 37.5. Ahora, nosotros vamos a hallar el área, ¿no? Respectivo a cada figura. El área de la figura 1 vendría a ser 15 por 5, que es 75. El área de la figura 2 vendría a ser 5 por 30, que es 150. Ahora el área de la figura 3 es 75, ¿no? 75, no, 5 por 125, perdón. Vamos a empezar a rellenar. Que el área de la figura 1 es 5 por 15, que es 75. De la figura 2 es 150. De la figura 3 es 125. Entonces sabemos que la mayor área es de la figura 2, porque es 150. Y en cambio de la figura 3 es 125 nomás. 25 por 5 es 125. Ahora, nosotros para facilitar los cálculos de centroide vamos a hacer la multiplicación. La multiplicación de esto por esto para que nos salga esto. Y de esto por esto para que nos salga esto. ¿Me dejo entender? Entonces, empezamos a calcular esas multiplicaciones. Y bueno, trae la calculadora para hacerlo más rápido. Tenemos entonces X, que es de la figura 1, su centroide respecto al eje X, 12.5 por el área, que es 75. Obviamente que el área nos da las unidades de centímetros cuadrados, ¿no? Multiplicar centímetros cúbicos, pero no es volumen lo que estamos calculando. Acá la respuesta vendría a ser 937. Vamos a disminuir la intensidad del volumen de mi lápiz para que nos salga más pequeño, ¿no? Sería 937.5. Un ratito, jóvenes, voy a sacar esto. Ya. También vamos a calcular el otro área, que es 12.5 por 150. 12.5 por 150, que es 1875. 1875. Ahora también lo mismo, pero vamos a hacerlo con 125, que esto es igual a 1562. 1562.5. Ahora, respecto al eje Y, donde cambian todas las cosas, sería 75 por 2.5. Esto es igual a 187.5. 187.5. Ahora, vamos a multiplicar el Y por el eje Y de la segunda figura por el área de la segunda figura, que sería 20 por 150. Y esto va a ser en efecto 3000. ¿No? Ahora, vamos a multiplicar 125 por 37.5. Que esto nos da 4000, esto es 3000, perdón, es 4687.5. Ahora, una vez hallado esto, ya podemos calcular el teorema del centro de gravedad de la figura, ¿no? Que sabemos que es la sumatoria, ¿no? La sumatoria de A por I. La sumatoria de todo esto, vamos a calcularlo. Más 3000 más 187.5. 187.5. Acá la sumatoria es 1875. Ahora, en el eje X es 937.5 más 187, 1875 más 1562.5. Esto nos da como resultado 4375. Ahora, el área, que es lo más importante, vamos a hallar 150 por 125 por 75, va a ser igual a, bueno, es una cifra muy grande que va casi a los 1 millón. A ver, es 1.406.250. ¿Ya? Haciendo la sumatoria de todas las áreas, vamos a tener que la representación del XCG va a ser igual a la sumatoria de todo, ¿no? De XA por XA sobre la sumatoria del área, ¿no? Y esto ya lo conocemos, que es esta sumatoria de acá, que hemos multiplicado, es 4375 sobre la sumatoria del área. La sumatoria, yo estoy haciendo acá la multiplicación. Bueno, si es así, sería 450, ¿no? Creo que acá cometí un error porque no está
bien parado. Bueno, chicos, errores cometemos todos, ¿no? De los errores se aprenden. No sé por qué hice la multiplicación cuando en sí es la suma. O sea, yo ni siquiera conozco bien el tema. Bueno, la verdad yo soy estudiante al igual que ustedes. El objetivo era hacer esto de manera resumida, no otra cosa. No sé de mejor, se hace de manera resumida, chicos. Bueno, no me sé del tema. 200 más 150 es 350, ¿no? Ahora, todo esto entre 350. Creo que ya, muy mal entendido, jóvenes. 375 dividido entre 350, ¿no? 4375 entre 850, esto es igual a 12.5, ¿no? 12.5. Y eso es en efecto, esto es lo que sale. Esto es el X centro de gravedad. Ahora vamos a hallar el Y centro de gravedad, que esto es igual a la sumatoria de I multiplicado por el área sobre la sumatoria del área. Y esto es igual, ya tenemos el valor, que es 7875 sobre 350. Entonces, el I centro de gravedad, a ver si calculamos en la calculadora, de 7875 entre 350. Entonces nos da un valor de 22.5. Este es el valor, ¿qué valores ustedes dirán, no? Que nos salió 12.5 y 22.5. Estos dos valores están representados en esta figura, ¿no? A ver, hemos quedado que el centro de gravedad en esta figura va a quedar ahí. Y este valor que va de acá a acá es 12.5, ¿no es cierto? Y el valor que va a ir de acá hasta acá va a ser 22.5. 22.5. Creo que me estoy pasando. Bueno, 22.5 por ahí va. Ya, esos son los valores que ahorita lo vamos a definir dentro de nuestra tabla. A ver, ¿qué está pasando acá? Creo que se me bugueó la tabla, chicos. Ahí está. Ya, no sé qué ha pasado. Ya, bueno. Continuando. Voy a cambiar mi borrador al normal. Y voy a irme acá. Ya. La distancia que tenemos de acá hasta por acá va a ser la distancia del CI centro de gravedad. O sea, del I centro de gravedad. Y la distancia que tenemos de acá hasta acá va a ser el X centro de gravedad, ¿no? Puede parecer redundante, pero es muy importante. No estamos trabajando en función a un eje de referencia, ¿no? Ya que hay que buscarlo para que sea más conveniente y más fácil la resolución. Primer punto. Ahora, vamos a desarrollar el tema de momento de inercia, porque esto es solo centro de gravedad. Pues necesitamos conocer el centro de gravedad para poder calcular el momento de inercia. Ya. Definiendo, ¿no? El momento de inercia tiene bastantes fórmulas. Tiene fórmulas para calcular un cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Que es la base por la altura al cubo sobre 12. Pero ¿qué pasa? Es que vamos a quedar respecto al eje Y, ese a la altura por la base elevado al cubo sobre 2. Solo simplemente se invierten los datos. Ahora, en un triángulo pasa similar, pero acá es base por altura al cubo sobre 36, ya no es sobre 12, es sobre 36. Y eso tiene se puede demostrar, y lo voy a demostrar en un siguiente video, que lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Ahora, también tenemos el círculo. El círculo va a estar dado por una sola fórmula, ya que este no tiene lados diferentes, es un círculo perfecto, se puede decir, porque no tiene ningún tipo, es como un cuadrado, pero este es un círculo. La cosa que en el círculo, la fórmula no va a variar, porque es perfecto, es simplemente pi radio al cubo a la cuarta sobre 4, ¿no? Eso sería con respecto a las fórmulas. Y esas fórmulas vamos a aplicar acá, pero acá no vamos a hacer la sumatoria, además, porque sería fácil, ¿no? Calcular acá su centroide, su IX, o sea, su momento de inercia con la fórmula, pero no, pues tenemos que aplicar todavía, como conocemos su centro de gravedad, se tiene que aplicar el momento de inercia respectivo a esos puntos. Entonces, esa distancia que nos pide en la fórmula es una distancia que nosotros lo vamos a tener que hallar. Y también el cálculo es demasiado fácil, ¿no? Ya que en la altura nos dio 22.5. 22.5. Entonces, vamos a empezar. A ver. Voy a copiar la figura para no confundirnos. Dale copy, pegue. Copy, pegue. Bueno. Ahí, como lo podéis observar, tenemos nuestra misma sección, ¿no? Nosotros en el anterior caso que hemos tenido, esto es 25, a ver, no se me copia el valor, ¿ya? En el anterior caso, voy a aumentar la intensidad de mi lápiz, de mi pluma, ya. En el anterior caso nosotros hemos determinado que esta distancia que está por acá más o menos, vamos a suponer que está por ahí, vamos a suponer, porque en este no está por ahí, vamos a suponer que esta distancia va de ahí hasta acá, de ahí hasta ahí. Y esa distancia, que era al centro de gravedad, nos daba un valor de 22.5. Y esta distancia que iba de acá a acá nos daba 12.5, ¿no? Esas eran las dos distancias del centro de gravedad. Esas eran las coordenadas del centro de gravedad. Entonces, como ya tenemos esto, vamos a calcular el dx1, el dx2, el dx3 para la figura 3. Y esto va a estar desarrollado por la siguiente ecuación, ¿no? Que es el punto, o sea, la distancia del centro de gravedad en el eje Y menos la distancia que hay de acá está, menos el centroide, ¿no? Este centroide común de la figura, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al representado a 22
23.5 menos esa distancia que es 2.5. Ahora, el otro, dx, va a ser igual al centroide de la figura. Bueno, ya sabemos esto, entonces voy a repetir solo el 22.5 menos esto de acá, que la mitad había sido de su figura, su centroide común, o sea, prácticamente su eje central, ¿no? Que ya tenemos los datos incluso calculados. Podemos representarlo acá, ¿no? Ahí, flag. Esto era 20. Incluso acá 12 menos 22.5 es 10. Ahora, bueno, menos 20 es mejor dicho. Menos 20 es 2.5. Ahora, 37 sería 22.5 menos 37.5. Pero esto nos va a dar un resultado negativo. Pero no hay ningún problema porque esto se va a tener que posibilitar ya que tenemos acá la fórmula del elevado al cuadrado. Entonces, haciendo esta diferencia vamos a tener que el valor es 15, ¿no? 15 menos 15 incluso, ¿no? Vamos a poner menos 15. Ya. Respecto al eje X se aplica lo mismo, pero en perspectiva, ¿no? Sabemos que la coordenada en el eje es 12.5. Este es el centro de gravedad, el X centro de gravedad, ¿no? El X centro de gravedad. Pero también tenemos que todos los X centro de gravedad coinciden. O sea, todos los valores son 12.5. Entonces todos los valores acá son 0, porque todos se van a tener que eliminar. Ahora, elevado al cuadrado 0, elevado al cuadrado 0, 0 elevado al cuadrado 0, 0, 0. De igual forma, 20 elevado al cuadrado, 400. 2.5 elevado al cuadrado es 6.25. Ahora, menos 15 elevado al cuadrado, positivo, es 225. De igual forma se hace la sumatoria. 0, bueno, esta sumatoria importa, ¿no? Que es 625, sería 631.25, ¿no? Vamos a 2.5 elevado al cuadrado. Ya. 400 más 6.25 más 225. Esto es 631.25. Bueno, como ya hemos tenido calculado todos estos valores, vamos a empezar a proseguir con la fórmula de Steiner, ¿no? Que el I de X va a estar definido por la fórmula, ¿no? La fórmula que era la base por la altura elevado al cubo sobre 12, más la distancia por el área por la distancia que hemos calculado, esa distancia I, bueno, en este caso es la distancia I elevado al cuadrado. Y ya, pues, eso vendría a ser la definición de Steiner. Miren, ahí está, ¿no? Y para el otro es lo mismo, pero a la inversa. No sé, bueno, ahí está. Es lo mismo, pero a la inversa. Para el eje Y es función al eje X y para el eje X es función al eje Y, la distancia, ¿no? Ahora, desarrollando esta... bueno, no sé por qué está pasando, ya. Vamos a empezar ya, desarrollando esto para cada uno, tenemos que para la figura 1 va a ser igual a 15 por 3 elevado al cubo sobre 12, ¿no? Ya que la base es 15, la altura es 5 centímetros más 75 por, ya tenemos incluso la acá calculado, 75 por, ¿cuánto es el área? La distancia es elevado al cuadrado es 400, ¿no? 400. La figura 2 va a ser igual a 5 por 30 elevado al cubo sobre 12 más el área. ¿Cuánto es el área? Tenemos que el área en la figura 2 es 150. ¿Cuánto es su dy al cuadrado? Es por 6.25. A ver, voy a escribir más orden para poder... Ya, en la figura 3 tenemos que su área va a ser igual a 25 por 5 elevado al cubo sobre 12 más 125 por... ¿Cuánto es su elevado al cuadrado? La distancia del centro de gravedad al centro de común es 631.25. No olviden que esto va de ahí. Ya, una vez desarrollados estos valores, vamos a tener como resultado los siguientes valores. Ya los tengo ya anotados, ya que esto es una expresión de cuarto grado, al igual que esta, área por todo el cuadrado, son de cuarto grado. O sea, acá las dimensiones van a ser centímetros a la cuarta, centímetros a la cuarta. Así que la suma te va a salir también en centímetros a la cuarta, ¿no? Ahora, hacer la suma toda al operar esta ecuación, vamos a tener que es 30, 15, 6.25 centímetros a la cuarta. Lo mismo para acá, es 12, 1,87.5 centímetros a la cuarta. Ahora acá es 28, a ver, 28, 38, 5.41667. No se olviden que trabajar con más cantidades de cifras hacen que la operación sea más exacta. Pero lo que queremos es la suma. Y la suma de total, o sea, el I momento inercia total respecto al eje X va a ser igual a 70.729.17 centímetros cuadrados. Bueno, eso es respecto al eje Y, pero ¿qué pasa con respecto al eje? Al eje X respecto al eje X. Ahora con respecto al eje Y va a ser igual a este video. Y se aplica la misma fórmula, solo que va
a cambiar la fórmula, que en vez de la base que se ha ido ahí va a ser acá la altura, multiplicado por la base elevado al cubo sobre 12, más el área multiplicado, ya no es por el D y ahora es por el dx, por la distancia del centro de gravedad al centro de gravedad común, del centro de gravedad general al centro de gravedad común. Vamos a aplicar esto ahora, ¿ya? Ya tengo los datos prescritos, así que los voy a rellenar nomás. Entonces el centro de la figura 1 va a ser igual, de la figura 1, vamos a poner acá, figura 1 va a ser igual a 5 por 15 elevado al cubo sobre 12, ¿no? Más 75 por, ya tenemos incluso el área, pero el área, mejor dicho, la distancia del centro de gravedad general al centro de gravedad común a la figura, hemos quedado que en el respecto al eje X es 0, ya que coincide con el centro de gravedad. Así que esta parte no lo vamos a tomar, simplemente vamos a tomar esto, porque sabemos que toda esta sumatoria va a ser igual a 0, lo tenemos incluso ahí, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, vamos a desarrollar solo esto, ¿no? Figura 2 va a ser igual a 5, es mejor dicho 30, la altura, por 5 la base elevado al cubo sobre 12, ¿no? Ahora la figura 3 va a ser igual a 5 por 25 elevado al cubo sobre 12, ¿no? Ahora, haciendo las respectivas operaciones para calcular estos datos, tenemos que 14.1406.25 centímetros a la cuarta. Acá tenemos 312.5 centímetros a la cuarta. Acá tenemos 6.510.417 centímetros a la cuarta. Haciendo las operaciones de suma para abajo, vamos a tener que el momento de inercia total respecto al eje Y va a ser igual a 8.229.17. Bueno, chicos, hasta acá vendría a ser, bueno, ya hemos conseguido acá el total, ¿no? El momento total. Que esto se va a aplicar para poder calcular el momento flector, el momento inercia, fórmulas generales, ¿no? Que vamos a necesitar para cálculos de análisis estructural y resistencia de materiales. Bueno, esa sería la explicación completa y resumida que he dado. No creo que me pase más de la media hora, pero es lo más menos que pude hacer. Ahora, como también nosotros también conocemos estos datos, vamos a intentar dar un resumen pequeño, ¿no? Primero, evaluamos que la figura sea compuesta o no. Si es compuesta, aplicamos la fórmula de sumatoria. O sea, vamos a sumar cada uno, vamos a descomponer primero en figuras pequeñas. Igual, para el teorema de momento de inercia, vamos a tener que hacer la descomposición, ¿no? Ahora, si la figura hecha descompuesta, vamos a tener que hacer este cuadro, que los dejo acá, que detalla, ¿no? Lo que es el momento de inercia, detalla todos los datos, ¿no? La sumatoria de eje X, de todo, para tener todo calculado. Después de esto, aplicamos la fórmula, ¿no? De momento de inercia respecto al eje Y, respecto al eje X. Y ahí calculamos el momento de inercia respecto al eje X. Lo mismo queda para el centro de gravedad, también que es la sumatoria, ¿no? Sumatoria es la que se aplica y se divide y se suma. Bueno, esa es mi metodología donde resuelvo, ¿no? Más adelante voy a llevar otro caso donde vamos a poder desarrollar ejercicios con áreas negativas, o sea, con áreas con partes cóncavas, ¿no? Con partes que no están, con áreas completas, ¿no? Áreas huecas, ¿ya? Bueno, chicos, hasta el próximo video y les deseo un éxito en sus estudios. Nos vemos. Chicos, hasta el próximo video y les deseo un éxito en sus estudios. Nos vemos.